12 años fueron suficientes para que el gobierno del Partido de los Trabajadores sacara de la pobreza a cerca de 40 millones de personas en Brasil. 2 abriles y no más le bastaron al PT para cambiar una historia de más de 500 años marcada por la desigualdad. La población históricamente excluida en Brasil ganó espacio dentro de la sociedad y fue por ello que decidió apoyar por 4 veces consecutivas un proceso calificado de revolucionario. Pero la derecha aprendió la lección. Es así como en la última derrota electoral se dio cuenta de que le costaría mucho recuperar el poder en las urnas y decidió tomarlo a través de un artificio, un proceso vestido de legalidad, pero profundamente injusto. Quienes asumen hoy el gobierno en Brasil representan los intereses del gran capital, los terratenientes, la industria de las armas, las iglesias evangélicas e incluso muchos políticos y grandes empresarios a los que muy bien les vendría que las investigaciones de los casos de corrupción, como el de Petrobras, finalicen ya, sin tanto revuelo y sin grandes repercusiones. A la presidenta Rousseff se la pretende vincular con maniobras contables irregulares para maquillar los resultados fiscales del 2014, año en que fue reelecta. Sin embargo, hasta la fecha no hay nada que pueda probar su participación en un caso de corrupción, como sí lo están algunos de los responsables de llevar adelante su juzgamiento. 3 nombres: el presidente del Congreso, Eduardo Cunha, el presidente del Senado, Renan Calheiros, y el propio vicepresidente, Michel Temer. Sí, Temer. Este último fue condenado por el Tribunal Regional Electoral de Sao Paulo por hacer donaciones de campaña por encima del límite legal y por lo cual no podría postularse a ningún cargo público en un periodo de 8 años. Un saludo a la bandera del hoy flamante presidente interino de la República Federativa de Brasil. El Brasil de Temer. El Brasil de Temer. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo al Revés. Mi nombre es Abraham Verduga. Así empezamos. Espectacular en el Mineirão. Arrancan los primeros 45 minutos, Brasil. Voto de esperança é o que é uma reeleição. Por isso, quero ser uma presidenta muito melhor do que fui até agora. El balón que ve elevados al punto penal. ¡Atención! ¡Gol! Varios políticos basicamente cobraban una comisión de 3%. Eles confessam seus crimes e delatam em detalhes a corrupção na Petrobras. Júlio César, contra remate, gol! A confusão não parava. Antes das 10 da manhã, Los diputados debaten si inician un proceso contra su presidente Eduardo Cunha, quien permitió la apertura del proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. El 3, la diagonal de la muerte, abanica, el Pascruz, gol! Queimou pneus e fechou completamente a Avenida 23 de Maio, que é uma das principais da cidade também. El cuarto, gol! La policía brasileña allanó este viernes la casa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Engancha, Kidra, el quinto! Da Alemanha! Acabou formando um grande congestionamento que se estende até agora. Lam, la sirve el sexto gol de Alemania! La Cámara de Diputados debe decidir el domingo si avanzará el juicio político para alejar del poder a Dilma Rousseff. Es cultura, ahorita lo hablamos, golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! Entonces, Rousseff sería apartada de su cargo por hasta 180 días. Oscar, gol. Gol de Brasil. Y lo festejan algunos. A democracia é o lado certo da história. Jamais vamos desistir. Jamais vou desistir de lutar. Muito obrigado a todos. Ahí tenían la imagen que fue portada de muchos diarios alrededor del mundo. Una foto que
podría resumirse como el desenlace de una crisis política sin precedentes en un cuarto de siglo, nada más y nada menos que en el país más grande y poderoso de América del Sur. Y aunque las implicaciones son muchas y hasta insospechadas, lo primero que llama la atención en el gabinete conformado por Temer son dos cosas: la falta de afrobrasileños y la ausencia total de mujeres en su gobierno. Bueno, la excepción podría ser la primera dama, si es que la pudiéramos contar, Marcela Temer, una joven de 32 años, 43 menor a su esposo, y a quien la revista Veja la define como una señora bella, recatada y del hogar. El gobierno de Temer comienza bien, escribió en Twitter Silas Malafaia, un famoso evangelista de la televisión brasilera y autor del exitoso libro Cómo vencer las estrategias de Satán. Será capaz, agrega Silas, de borrar del mapa la ideología de las izquierdas patológicas. ¿Qué tal? Bueno, por lo pronto Temer ha logrado reducir el número de ministerios de 32 a 24. Disminución significativa si consideramos que de un plumazo, Cultura dejó de ser ministerio, las secretarías de Derechos Humanos, Igualdad Racial y Mujeres desaparecieron y a cambio se potencian otras carteras de Estado como la de Agricultura, a cargo ahora de Blairo Maggi, personaje que el New York Times lo describe como un magnate de la soya que ha deforestado grandes extensiones de la selva amazónica y a quien Greenpeace le otorgó el galardón de Motosierra de Oro en el año 2005 por favorecer la tala ilegal de árboles. O a la cartera de Relaciones Exteriores, con su nuevo canciller, José Serra, primer no diplomático al frente del Palacio de Itamaraty, un enemigo declarado de Mercosur y socio estratégico de la petrolera Chevron, esto según revelaciones de Wikileaks. Pero, ¿quién es el hombre detrás de ellos? ¿Cuál es el pensamiento político del hombre encargado de llevar las riendas del país por 180 días? Conversamos con Marcelo Falac, un especialista en el tema Brasil. Marcelo es jefe de internacionales del diario Ámbito Financiero de Argentina y analiza el perfil de Michel Temer, de quien reconoce una hoja de ruta ambiciosa para un gobierno extremadamente frágil. Bueno, Michel Temer es un hombre que hasta hace poco fue presidente del principal partido de Brasil, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que es la mayor maquinaria política de ese país, pero no es un partido que tenga bases programáticas demasiado fuertes. Hay una predominancia de sectores de centro-derecha, muy afincados en caudillismos regionales, y por otro lado también que muy hábilmente ha logrado implantarse de modo dominante en todos los poderes del Estado. Tanto que, junto con Dilma Rousseff, accedió a la vicepresidencia, que ahora vemos lo clave que resultó, a la presidencia de la Cámara de Diputados y a la presidencia del Senado Federal, nada menos. Este lugar es el que le permitió desmarcarse del gobierno de Dilma en un momento determinado, constituirse en el fiel de la balanza para provocar un cambio político y hoy tener nada menos que al presidente de Brasil, aunque sea con carácter interino. Es un partido al que le ha costado mucho generar votos a nivel federal, a pesar de que ha sido fuerte en las regiones y tiene las bancadas legislativas más importantes. Temer es un hombre que siempre ha tenido un perfil discreto, un bajo perfil, que evidentemente ha activado durante meses en pos de este desenlace. Recordamos todavía lo que fue su ruptura con Dilma Rousseff a través de una carta incendiaria en su momento, justo en el momento adecuado en el que ya el engranaje del juicio político estaba puesto en marcha. Sus ideas son de centro derecha, son de tono de libre mercado, pro empresa, pero ahora va a tener una dificultad muy importante, me parece. La tentación de su ala económica es aplicar políticas de ajuste y de shock que equilibren rápidamente las cuentas fiscales. Su carácter interino y la precariedad justamente de sus bases de apoyo van a significar un límite para estas pretensiones. De cómo se dirima esta puja dependerá que sufra un desgaste mayor o menor. Es difícil promover un ajuste muy importante y a la vez legitimar un gobierno que nace débil, rehén de las fuerzas del Parlamento y con una legitimidad muy cuestionada. Algo más. A decir de un informe publicado este lunes por el diario O Estado de Sao Paulo, 12 de los 24 ministros que integran el nuevo gabinete del presidente en ejercicio de Brasil recibieron donaciones de las empresas involucradas en la trama de corrupción que operó en Petrobras. Precisamente el escándalo que manchó al partido de Dilma y creó la oportunidad perfecta para justificar lo que muchos califican como un golpe de Estado de características similares
al que sucedió en el año 2012 contra el presidente paraguayo Fernando Lugo. A mí me parece que hablar de golpe por parte de Dilma Rousseff es la línea de defensa esperable que ella podría ensayar en una coyuntura tan dramática que implica su apartamiento temporal del poder y muy probablemente ya un hecho consumado, su apartamiento definitivo. Sí me parece desde una perspectiva política, como observador y como analista, que no es propio de hablar de un golpe y mucho menos de un golpe a la paraguaya, en el sentido de que en el caso brasileño un procedimiento que formalmente comenzó en octubre de 2015, siguió un trámite extenso en las dos cámaras del Congreso, que en las dos cámaras del Congreso fue votado el impeachment con más de 2/3 de los votos, cuando, por ejemplo, en el caso del Senado, en la votación que abrió el procedimiento y que implicó la suspensión de Dilma, solo hacía falta la mayoría absoluta, una mayoría absoluta de 41, hubo finalmente 55 votos, un proceso que fue monitoreado a lo largo de todo su desarrollo por el Supremo Tribunal Federal, un Supremo Tribunal Federal en el cual 8 de sus 11 magistrados fueron designados durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Me parece que hablar de un golpe a la paraguaya, de un golpe exprés como el que sufrió Fernando Lugo, no es apropiado. Ahora bien, ¿esto significa que el procedimiento es impecable, no tiene mácula, no es sospechable de ninguna manera de ser producto de una suerte de conspiración política? No, creo lo contrario. Creo que es un proceso políticamente muy sucio que se basa en una justificación jurídica para simplemente generar un cambio de gobierno a partir de una modificación de las mayorías parlamentarias, del humor social, en función de una crisis económica muy aguda, en función de un goteo que se fue produciendo de denuncias de corrupción que fueron horadando al gobierno, a pesar de que esas denuncias nunca tocaron directamente a Dilma Rousseff. Sí me parece que es un proceso político cuestionable, que sienta un precedente peligroso para la democracia y que debe ser visto con preocupación por todos los mandatarios que en determinado momento puedan afrontar una situación de debilidad política y de pérdida de mayoría legislativa. Un precedente peligroso para la democracia que motivó que dos países, El Salvador y Venezuela, retiren a sus embajadores instalados en Brasil. Y hemos tomado la decisión de no reconocer a ese gobierno provisional. No vamos a reconocerlo porque hay una manipulación política. Además de los comunicados emitidos por Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, y del propio secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, quien advirtió que la inestabilidad institucional en Brasil compromete la gobernabilidad democrática en Sudamérica. Francisco Sierra, director del Centro Internacional de Estudios Superiores para América Latina, CIESPAL, no tiene reparos al calificar que lo ocurrido en Brasil fue un golpe, pero uno de características muy particulares, aunque cada vez más frecuentes en América Latina. Esto dijo. Estamos asistiendo a un golpe mediático, un golpe de Estado. No me gusta el calificativo de golpe blando porque al fin y al cabo es una vulneración de los principios constitucionales y de la democracia. Y es una pauta que se ha venido dando en las últimas décadas. Los golpes contemporáneos no son stricto sensu militares como eran tradicionalmente en la década de los 70 o en el caso de Brasil en 1964, pero obedece a la misma práctica que es de algún modo eliminar todas las reglas del juego democrático y escenificar, ya lo hizo en su momento también el Grupo Globo en Brasil y lo vuelve a hacer en este proceso que ha sido una escalada emocional y de manipulación informativa desde la campaña que ganó en la segunda elección en su mandato la presidenta Dilma. Ese proceso ha sido intensivo, incluso vulnerando principios básicos como el derecho de reunión, de manifestación, de acceso libre a la información, porque también se han bloqueado con frecuencia cuando ha habido movilización contra el golpe de Estado en las redes sociales. Hay que recordar que una de las acciones importantes del gobierno Dilma, justo en esta recta final, ha sido firmar toda la política de liberalización democrática de Internet. Se da un fenómeno en Brasil que es denominado por la academia como coronelismo electrónico. Muchos diputados corruptos que han auspiciado este golpe de Estado están involucrados en casos de corrupción y tienen sus medios locales, de tal manera que garantizan su continua reelección en su circunscripción electoral. Ese coronelismo tiene su máxima expresión en el Grupo Globo, en un virtual monopolio. Recordemos que en el 70% de la población tienen a veces solo una
base o fuente informativa, que sería la de los medios audiovisuales, la televisión. Sin acceso a otras fuentes, como por ejemplo las redes sociales, una prensa libre, difícilmente podemos hablar de un juego democrático. Este proceso, se ha demostrado, ha sido denunciado por la prensa internacional, desde New York Times a organizaciones de periodistas. La cobertura ha sido sesgada, manipuladora, y ha ido pautando. Las portadas de revistas ultraconservadoras como Bella demuestran que el tratamiento informativo por los medios mainstream, los medios dominantes, no han respetado las reglas del juego democrático. Es decir, de algún modo, los grandes grupos mediáticos de Brasil han sido colaboradores, organizadores, como en Venezuela en el 2002 se organizó en torno al Grupo Cisneros y sus grupos mediáticos, sus medios de referencia, el golpe de Estado en Venezuela. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. Bueno, los medios no son un actor neutro, evidentemente. Me parece que el Partido de los Trabajadores nunca logró penetrar en esa maraña, siempre tuvo un enfoque muy prudente en su relación con los medios. Cuando la Argentina debatió una ley de medios de comunicación audiovisual tendiente, según el entonces gobierno kirchnerista, a desmonopolizar ese mercado, el gobierno de Dilma Rousseff se desmarcó de eso. Dilma llegó a decir que nunca iba a tomar un camino como el argentino, que significara una censura de los medios de comunicación importantes, pero evidentemente el PT nunca contó con el favor de esos medios de comunicación. Sí alimentó una red de medios más pequeños, de blogs, de páginas de internet, pero nunca pudo horadar, digamos, esa base de resistencia de una prensa que, en mi opinión, y respetuosamente, como en muchos otros países de Sudamérica, se comporta, en algunos casos, es imposible generalizar, de un modo bastante partidista, y en ocasiones reemplazando una oposición política que a nivel partidario estaba muy diluida. Una oposición que estaba muy diluida, pero que encontró en los medios de comunicación a sus mejores aliados para materializar sus pretensiones. A decir de Sierra, el sonado escándalo de Petrobras no fue más que la excusa perfecta dentro de una gran estrategia cuidadosamente construida para propiciar el escenario deseado. Un libreto con 3 reglas que se explican a continuación. La primera es la agenda, encuadrar en el debate público, en este caso, por ejemplo, un tema administrativo contable de Petrobras como un gran problema de corrupción, cuando en términos de derecho administrativo no sería calificable como tal. Una segunda escalada, que es la de la agitación y propaganda, la movilización de la población, de ciertas clases medias descontentas por la crisis económica, para movilizarse justificando el golpe de Estado o el impeachment contra la presidenta Dilma. Esa ha sido decisiva. El papel continuo diario de estos periódicos o revistas como Bella, de los informativos del Grupo Globo, para movilizar a la población en contra del gobierno, y eso se logró. Y una tercera fase, que sería la que vamos a vivir, de normalización, justificar el golpe simplemente como un acceso legítimo, constitucional al poder, cuando desde el punto de vista del derecho, lo ha dicho el secretario de UNASUR, se ha denunciado en diferentes organismos, la prensa europea y estadounidense, que no es sospechosa de tener afinidad con la presidenta Dilma, ha denunciado que es un golpe de Estado y que el papel de los medios ha sido el de organizar simbólicamente, es decir, en el plano ideológico, la justificación del golpe. Ahora asistiremos a una cobertura de realce de la figura del vicepresidente en la toma de mandato y de normalización. Todo el funcionamiento del Estado es correcto, ha habido un proceso de regularización democrática, cuando lo que estamos observando es todo lo contrario. Y lo hemos visto en otros países, como es el caso de Argentina: recorte de derechos sociales, vulneración de los principios reconocidos jurídicamente del derecho a la comunicación, cierre de medios comunitarios, favorecimiento casi escandaloso del grupo dominante, el Grupo Clarín, y también eliminación de la institucionalidad democrática, por ejemplo, para proteger a las audiencias y garantizar el pluralismo informativo. Esos procesos que se están dando en otros países es una estrategia a escala regional en el que algunas organizaciones, empezando por los intereses geopolíticos de Estados Unidos, se replican a través del Grupo de Diarios de América,
de grandes corporaciones como Televisa, Globo, que son dominantes a nivel regional o en los mercados cautivos de cada país, y también, lógicamente, de organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa. Desde CIESPAL, como organismo internacional, me gustaría escuchar a la CID la denuncia del golpe de Estado y el papel que ha jugado en contra de los derechos humanos y la democracia, en este caso del Grupo Globo y de los medios dominantes en Brasil. Y no se despegue de su pantalla. Al retorno volvemos con algo muy interesante. Wikileaks, con más revelaciones sobre el flamante presidente de Brasil, Michel Temer. No se aparten. E o povo brasileiro hão de emprestar sua colaboração para tirar o país desta grave crise em que nos encontramos. O diálogo é o primeiro passo para enfrentarmos os desafios para avançar e garantir a retomada do crescimento. Ninguém, absolutamente ninguém, individualmente, tem as melhores receitas para as reformas que precisamos realizar. Mas nós, governo, parlamento e sociedade, juntos vamos encontrá-las. Póngale atención a esto. Según Wikileaks, organización dirigida por Julian Assange, el presidente interino de Brasil fue informante de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Según el portal, Temer mantenía constante comunicación con la embajada norteamericana para intercambiar información clasificada como sensible y solo para uso oficial. En uno de los dos cables filtrados que datan del año 2006 se afirma lo siguiente, abro comillas, que el diputado federal Michel Temer, presidente nacional del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB por sus siglas, cree que la desilusión pública con el presidente Lula y el Partido de los Trabajadores proporciona una oportunidad para que el PMDB presente su propio candidato a las elecciones presidenciales. A este dato revelador se le suma otra coincidencia. Conozcan a Liliana Ayalde, embajadora de Estados Unidos en Brasilia desde el año 2013, la misma diplomática que dirigió la misión norteamericana en Asunción, Paraguay, hasta unos meses antes del golpe parlamentario contra el expresidente Fernando Lugo el 22 de junio del año 2012. ¿Otra extraña casualidad o claras intenciones de desestabilización regional? Juzguen ustedes. Este proceso no es un problema interno, no es un conflicto de Brasil, es una estrategia coordinada. El presidente Correa hablaba de un plan Cóndor, sí, lo hay. Hay un documento del Departamento de Estado estadounidense desde hace muchas décadas en el que se puso como objetivo prioritario las estrategias de contrarrevolución, centrado básicamente en los medios de comunicación y en el aparato judicial. Ese es un plan que llevó a Ronald Reagan al poder y que aplicó en América Latina insistentemente. Recordemos la guerra sucia mediática que se llevó en Nicaragua. Ese tipo de intervenciones en Chile, en el caso de Argentina, en Venezuela, en Nicaragua, en los 80, se replica porque la historia tiene una continuidad. Y hay varios instrumentos para ello. Uno básico es la concentración. Estamos hablando de un sistema de información hiperconcentrado, con participación accionarial en muy pocas manos, en muy pocas familias. En el caso de Brasil, prácticamente 6 familias controlan el 80% del poder mediático. Esas familias están participando en sectores estratégicos de la economía, no solo en el petrolero, sino en ámbitos de las telecomunicaciones, de la banca, y están interconectados con los grandes poderes transnacionales, fundamentalmente los países del norte. Este es el primer factor. El segundo es que las fuentes de información que dan estos medios están muy limitadas. En la cobertura que se ha dado de esta situación que vive Brasil no han aparecido los movimientos sociales, ni el movimiento de los sin tierra, ni los sindicatos, ni las organizaciones ciudadanas. Exclusivamente 3 o 4 ONGs
que se han demostrado que están financiadas por la USAID, Estados Unidos, y que además en esa estrategia han tenido una sobreexposición en los medios, invisibilizando las movilizaciones mayoritarias del pueblo brasileño. Recordemos que son más de 54 millones de votos los que ha tenido el gobierno del PT, cuando se han dado procesos de defensa de Lula o de la presidenta Dilma en este proceso que hemos vivido. La tercera, sobremanera, es la estrategia de guerra psicológica encadenada en diferentes etapas. Por ejemplo, estableciendo una situación de caos, inestabilidad, de falta de gobernanza falsa, la prueba desde el punto de vista de los indicadores económicos en el país, viviendo el contexto que vivimos a nivel mundial, en términos económicos, podríamos, si hacemos una comparativa con España, con Estados Unidos o con Inglaterra, la situación de Brasil económicamente más estable. Sin embargo, la cobertura que se ha dado por parte de los noticieros de Globo generaban esa sensación de caos, inestabilidad, falta de, digamos, transparencia económica, que dista mucho de lo que demuestran todos los organismos como la CEPAL. Es decir, la situación económica en Brasil es estable, el empleo sí ha bajado, pero hay unas condiciones muy óptimas respecto a otros países del contexto regional y a nivel internacional también. Pero en el trasfondo está la situación geopolítica latinoamericana, es decir, la vuelta a la hegemonía de Estados Unidos que había perdido en las últimas décadas en la región. Para Marcelo Falac, es la corrupción la causa principal del panorama político en Brasil. Un mal del que no ha podido escapar el partido oficialista tras 13 años en el poder. Por las denuncias de corrupción, que no son nuevas, que comenzaron con el Mensalao en el primer mandato de Lula da Silva. En el Mensalao y en el Petrolao lo que vemos es un esquema repetido, similar, equivalente, que tiene que ver con el uso de la maquinaria del Estado para la generación de negocios espurios que permiten generar un dinero negro que a su vez financia campañas políticas y, entre comillas, la compra de bancadas y de mayorías parlamentarias que las elecciones no le dieron en ningún momento al Partido de los Trabajadores. Ese goteo fue, creo que muy sabiamente, entre comillas, administrado por sectores del Poder Judicial, con una aplicación selectiva del derecho, con una prensa que en muchos sectores también solamente enfatizaba las denuncias que tocaban al Partido de los Trabajadores y sus aliados y que ponía a salvo o hacía pasar desapercibidas las denuncias que tocaban a importantes dirigentes opositores. El nuevo gobierno de Brasil, de Michel Temer, en su propio gabinete tiene personas mencionadas en el Petrolao, en el esquema de corrupción de Petrobras. Esto es un potencial desestabilizador y potencialmente la crisis puede continuar en la medida en que el propio presidente interino tiene pedidos de juicio político que dependerá de que el futuro presidente de la Cámara de Diputados actúe como un tamiz, los filtre y los invalide o que les dé andadura. A partir del precedente de lo que acabamos de ver y en tanto las condiciones políticas e institucionales no cambien en Brasil, los poderes ejecutivos serán rehenes de un parlamento con mayorías, por supuesto, y alianzas variables. La culpa la tiene Dilma, se titula un interesante artículo publicado en el portal de Telesur. Su autor es Alberto Rodríguez, periodista y escritor mexicano. Una crítica severa pero necesaria, que apunta a las contradicciones del proceso progresista en Brasil. Una realidad donde se pueden ver reflejados otros gobiernos de líneas similares, llamados a no abjurar de esos ideales originarios que motivaron sus luchas. Las revoluciones democráticas en América Latina enfrentan hoy una arremetida sin precedentes. De ahí su obligación de ejercitar la autocrítica y reinventarse so pena de caducidad. Ya lo decía el profesor Buen Abad en un programa anterior cuando hablábamos de los errores cometidos desde la comunicación para enfrentar a esa maquinaria gigantesca y sofisticada que destruye la memoria histórica. Sí, le estamos dando respuestas artesanales ante una maquinaria industrializada altamente sofisticada, ¿no? Entonces, me parece que esa autocrítica es muy valiosa. No quiere decir que nuestro discurso sea menos y que no tenga riqueza y que no tenga potencia, pero lo que es verdad es que mientras no tengamos una plataforma de unidad continental para la emancipación comunicacional, seguiremos padeciendo esta agresión virtualmente sin defensa y cada vez más enmudecidos, ¿no? Ahí donde hay bases militares instaladas, también hay bases mediáticas operando, ¿no? Permanente y sistemáticamente. Entonces, la realidad nos implica que si somos capaces de caracterizar el escenario también como una guerra mediática,
estamos obligados a caracterizar esa guerra y a ver sus componentes, y a ver su desarrollo, y a ver sus condiciones. Y una de las condiciones históricas en el análisis de cualquier guerra es el correlato de las fuerzas. No es posible que nosotros, siendo la inmensa mayoría, habiendo tenido las oportunidades que hemos tenido en materia de comunicación, con los liderazgos magníficos que hemos tenido en este continente, ¿no? Y que tenemos todavía en plena batalla y en plena lucha con las convicciones de patria grande que tenemos, no es posible que estemos siendo sometidos, como somos sometidos, por un puñado de empresarios que se han decidido a secuestrar las herramientas de la comunicación. Entonces, es necesario que en este escenario nos llamemos todos a un esfuerzo grande de unidad. Necesitamos una plataforma continental de la comunicación emancipadora, necesitamos el encuentro de los movimientos alternativos, comunitarios, independientes, de los periodistas libres, digamos, de todo aquel trabajador y organización de trabajadores que está luchando, incluso con herramientas de comunicación, hacia una unidad continental. Hemos denunciado mucho tiempo desde el primer mandato de Lula que era necesaria una ley democrática de la comunicación. Hemos respaldado el Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación en Brasil. Y lo que tenemos hoy día es resultado de no haber diversificado el espectro, de haber pactado con el Grupo Globo un sistema concentrado de poder que no respeta la democracia, que no garantiza los derechos humanos, que no hace posible el pluralismo informativo en el sistema mediático brasileño. Tenemos un poder legislativo que no garantiza la democracia por un sistema de comunicación que no ha sido democratizado. Y es una tarea pendiente. Se habló de un proceso constituyente en la segunda elección de Dilma, pero ahora es muy evidente que necesitamos, como en Argentina, como en Ecuador, una estructura de medios con un sector público fuerte, con un sector de medios de comunicación en el que accedan las diferentes culturas y sectores de población que hay en el Brasil, y desde luego un sector privado como el Grupo Globo que tenga su cuota de mercado, pero que no domine absolutamente, como ha sucedido hasta ahora, todo el espacio simbólico, público, democrático, donde se delibera y donde se pueden construir otros poderes paralelos. Digamos que ha habido un cambio radical. Si en los años 60 y 70, cooptado por el poder político y económico, los medios eran un aliado para reproducir el poder de las élites, hoy día es el cuadro de mando que ordena y estructura el poder. Pone presidentes como en México, con Peña Nieto, organiza golpes de Estado, como ha sucedido en Paraguay, en Honduras, recientemente en Brasil, y establece una agenda de manera coordinada con los intereses transnacionales. Lo que se está jugando en el caso de Brasil no es solo un proceso administrativo o juicio político contra Dilma, es la reversión de los procesos progresistas en la región frente a los intereses dominantes del norte y sus élites locales que, lógicamente, comparten algunas estrategias económicas y políticas. ¿Es Lula da Silva la última carta del Partido de los Trabajadores? Luego de Brasil, ¿cuál es el próximo blanco? Hoje, nós estamos vivendo um momento em que o ódio é estimulado 24 horas por dia contra o PT. O partido que mais fez política social nesse país e o partido que em apenas 12 anos mudou a história desse país. Demos cara aos trabalhadores, demos cara e cidadania aos pobres desse país, demos tudo o que eles nunca tiveram. Por isso, o ódio estimulado de pessoas que não sabem repartir os espaços públicos com aqueles do andar de baixo. Eu estou tranquilo, e é por isso que eu discuto essa coisa com muita tranquilidade, porque eu tenho dito o seguinte, eu duvido que tenha um empresário, amigo ou inimigo, que diga que um dia discutiu 10 centavos comigo. Lula sigue siendo, a pesar de los márgenes de rechazo que son cada vez más altos a su figura, justamente por las denuncias de corrupción en general contra miembros del PT y en particular contra él mismo, sigue siendo la mejor carta electoral del Partido de los Trabajadores y que podría tener un impacto importante en los comicios de 2018, siempre y cuando el propio Lula no termine preso en base a las denuncias que se están investigando en su contra. Y esto es una posibilidad que no podemos descartar de ninguna manera a esta altura. Venezuela no es el siguiente punto, fue el primer punto desde el inicio y sigue siendo el primer punto. Si nos referimos al éxito del golpe de Estado, previsiblemente, porque la estrategia coordinada es regional.
El periodo de mayor intervención encubierta en los países del sur, incluido América Latina, con planes como el de Colombia, fue durante el mandato del presidente Clinton y las llamadas operaciones de paz. Y igual ocurre con el presidente Obama. Las guerras e intervenciones han sido más devastadoras y más dañinas para el equilibrio internacional en Europa, si hablamos de Ucrania, o en el sur, si hablamos de América Latina, durante la presidencia de Obama. Y por tanto, la estrategia va a continuar, porque el objetivo es proteger los intereses económicos de las grandes potencias y multinacionales del norte, del capital financiero y del llamado por algunos, yo comparto esta expresión, el muro de Wall Street. El peligro de la democracia, de la humanidad, de la paz en el mundo es el muro de Wall Street, es el neoliberalismo a ultranza, es la barbarie de la estrategia militar agresiva e intervencionista de Estados Unidos, que no respeta el derecho internacional. A inicios de los años 60, durante el gobierno de João Goulart, los mecanismos de desestabilización previos al golpe se nutrieron de campañas de prensa que buscaban mostrar al mundo un Brasil en caos. Y así lo muestran documentos desclasificados que dan cuenta del acercamiento que tuvo Washington con buena parte de los hombres de negocios y banqueros importantes de Brasil. El Departamento de Estado destacaba en aquel momento la necesidad de mantener un clima favorable para las inversiones estadounidenses y para asegurar la máxima participación del capital norteamericano en los programas de la Alianza para el Progreso. 4 años después, en el 64, Goulart era derrocado por un golpe cívico-militar que instauró una dictadura que se mantuvo en el poder hasta 1985. Una nueva modalidad de golpe se instalaba en América Latina. Año 2016. ¿La historia se repite? Eso ha sido todo por hoy en Mundo al Revés. Mi nombre es Abraham Verduga. Será hasta la próxima.